La Peluquería, con el aval de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, Centro de Estudios Históricos de la provincia de Cotopaxi. Bienvenidos a La Peluquería. En este episodio hablaremos del ideario mayor de la nacionalidad ecuatoriana, el hombre bueno, del que ha dicho de reciente factura editorial Francisco el Pájaro Febres Cordero. La figura de Benjamín Carrión Mora y de su legado, la Casa de la Cultura en nuestra ciudad y provincia. La obra emblemática del siglo XX, punto de encuentro de las artes, la filosofía, la identidad y la vindicación nacional. La Casa de la Cultura ecuatoriana fue creada como una entidad autónoma que aporta al desarrollo de los derechos culturales, al amparo de los principios que se encuentran en la política cultural del Ecuador. Desde que en 1944 forjara la teoría de una nación pequeña que puede convertirse en una potencia cultural, miles de artistas nacionales y extranjeros se han nutrido de su ideario y se han formado en la Casa de la Cultura. Hablamos pues de la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Cotopaxi, su forja y estancia y la construcción de nuestra identidad por los siguientes minutos. Para los bien peinados y los despeinados, para los que llevan peluca o carecen de ella, para los pelucones o los que utilizan peluquín, La Peluquería en ANC, periodismo independiente de calidad. Aquí hablamos de todo. Expone el Pájaro Febres Cordero en su libro Benjamín Carrión, Pasiones de un hombre bueno, que fue con Pablo Palacio que comienza a dar rienda suelta a esa obsesión, a esa pasión que tuvo durante toda su vida, el orgullo por lo nuestro. Él creía que con cultura se hacía país, justicia, democracia y libertad. No se equivocó. Ante el impacto bélico con el Perú y la mutilación territorial que abocó ese estado de orfandad y depresión, insistió en la noción de volver a tener patria. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos, mucho menos, militar, seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la solidez institucional, de la vida tranquila y pulcra. Paul García Lanas, destacado investigador local, cuando fungía de secretario general del núcleo de la Casa de la Cultura en Cotopaxi, tuvo la delicada tarea de revisar los documentos del archivo de la institución para ubicar la fecha exacta de la constitución del núcleo en la provincia. Su pericia investigativa evidenció que en el primer libro de oficios de inicios del año de 1953 existe una comunicación suscrita por el señor José Barea Donoso, nombrado como primer presidente del núcleo con fecha 18 de enero de 1953, donde le informa al entonces presidente de la Casa Matriz sobre espacios o bienes inmuebles para el desempeño de tal entidad en nuestra localidad. La Casa de la Cultura ecuatoriana, su núcleo de Cotopaxi, fue organizado jurídicamente el 9 de julio de 1953. Los primeros directivos y miembros estuvieron liderados por el señor José Barea Donoso, quien fue su presidente. En sus primeros tiempos el núcleo funcionó en la casa de propiedad del señor José Manuel Terán Coronel, ubicada en las calles Sánchez de Orellana y General Maldonado, en el actual edificio del Servicio de Rentas Internas. Pero revisemos históricamente sobre la construcción patrimonial y emblemática donde actualmente está ubicada la sede de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Gracias a la donación que hiciera la Municipalidad de Latacunga durante la alcaldía de don Rafael Cajiao Enríquez, el complejo cultural de los Molinos de Montserrat. Según la inscripción tallada en la cruz de piedra que existe en una de las paredes del antiguo molino, su construcción data de 1736. En tiempos de la colonia fue un molino de granos, propiedad de los dominicos y después de los jesuitas, con advocación a la Virgen de Montserrat, cuya imagen se halla pintada al óleo sobre una piedra plana. La Virgen es de tez blanca, lo que la diferencia de la auténtica de Cataluña, que tiene la piel morena. Sentado en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, que lleva una esfera de color azul que representa al mundo. Detrás de este niño, en la restauración que efectuara en 1970 el pintor ambateño Borosilov Basante, fue descubierta otra imagen del niño Jesús, que en cambio sostiene en su mano una sierra antigua de carpintero. Las imágenes de estos niños, según la explicación que diera el arquitecto Eduardo Meitaler Quevedo, demuestra
la presencia de dominicos y jesuitas como propietarios del viejo molino, ya que la evidencia está en que el primer niño sostiene una sierra como representación dominicana de Jesús, hijo del carpintero, mientras que en el otro lleva una esfera del mundo como representación jesuita de Jesús, rey del mundo. El molino se halla ubicado al borde de la quebrada del río Yanayacu, a pocos metros de su desembocadura en el río Cutuchi y frente a la ahora disminuida cascada del Yanayacu. En una fotografía de Fernando Antonio Zapata se aprecia el viejo molino de Montserrat en 1940. Se observa la vieja estructura del molino colonial ubicado en la quebrada a orillas del río Yanayacu, que en quichua significa río negro, con su cascada que distaba a pocas cuadras del Parque Vicente León. En la última administración del gobierno de Velasco Ibarra, siendo prefecto el licenciado José Terán Barea, se dinamitó la cascada, destruyendo una milenaria evidencia geológica de conjunto de materiales fundidos o incandescentes vertidos por algún volcán para en ella construir un puente. Aparece el proyecto de restauración y remodelación de los molinos de Montserrat en la década de 1960, el plano del arquitecto Osvaldo Muñoz Mariño, fotografía de Hugo Rengifo Suárez. Se cumplió solamente en su primera etapa, el techo original fue reemplazado por una plancha de cemento. La conferencia del Dr. Benjamín Carrión Mora, registrada por Hugo Rengifo Suárez, se efectuó en el salón principal del Molino de Montserrat en 1968. De pie aparecen el conferencista Dr. Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura del Ecuador. Sentados de derecha a izquierda, el Dr. Otto Arrosemena Gómez, presidente de la República, el señor Agustín Febres Cordero Rivadeneira, ministro de Defensa, y el señor Leonardo Barriga López, presidente del núcleo de Cotopaxi de la Casa de la Cultura. El Molino de Montserrat, 1970, fotocine de Juan Salazar. Se aprecia parte de los muros de contención construidos en la primera etapa. Aparece en esta imagen la visita del presidente Velasco Ibarra a los Molinos de Montserrat de la Casa de la Cultura en 1970. La fotografía pertenece a Carlos Gonzalo Bisuete. Es una foto histórica por la presencia del presidente Velasco Ibarra y el comandante del ejército Guillermo Rodríguez Lara. Los acompañan el gobernador de Cotopaxi, el señor Alfonso Terán, y el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, Leonardo Barriga López. El Molino de Montserrat en la década de 1980. Fotografía de Iván Caicedo Atiaga. Tres etapas fundamentales han constituido la consolidación institucional del cenáculo de la cultura local. Intelectuales y personalidades que sumaron desde su sensibilidad estética decididamente para sumar a la historia de esta loable institución. La etapa de consolidación y fundación como primer momento. El segundo, una etapa reivindicativa que se cristaliza con la participación de una movilidad cultural y de pensamiento que conmocionó el concierto nacional y mundial. Y la etapa del cambio generacional y de democratización de la cultura, que actualmente está vulnerada en su autonomía institucional. José Barea Donoso administra la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi desde 1952 hasta 1954. Gonzalo Gallo Subía desde el 54 hasta el 56. Marco Barea Terán desde el 57 hasta el 64. Trajano Naranjo Jácome desde 1964 hasta el 65. Enrique Izurieta desde 1965 hasta el 66. Leonardo Barriga López desde 1966 hasta el 72. Osvaldo Rivera Villavicencio administra desde 1972 hasta el 75. Franklin Barriga López de 1975 hasta 1979. Sócrates Hernández y Hernández desde el 79 para un periodo de un año, siendo reelecto desde el 81 hasta el 83. Eduardo Meitaler Quevedo desde 1983 hasta el 89. Gonzalo Albán Rumazo de 1990 hasta 1993. José Meitaler Quevedo desde el 93 hasta el 97. Jorge Alcázar Arroyo desde 1997 hasta el 2001. Hugo Salazar Albán desde el 2001 hasta el 2005.
Edmundo Rivera Roballo comenzó su administración en el 2005 hasta el 2013. Todas estas administraciones consideradas como organismos administrativos y ejecutivos de presidencias. Con la vigencia de la nueva ley, la Casa de la Cultura pasó a depender de la nueva estructura institucional, reduciéndose a entidades dependientes del Ministerio del Ramo. No olviden suscribirse en nuestro canal y compartir sus comentarios y sugerencias a este espacio que crece con la misma intención de quienes nos alientan a seguir reivindicando nuestro deber cultural y de identidad. Como aporte significativo de este espacio por el Mes de la Cultura, cumpliendo la necesidad de contribuir al fortalecimiento de los procesos de creación cultural, potenciar las libertades artísticas, científicas, de asociación, de educación y la democratización del sueño universalista de Benjamín Carrión Mora, quien afirmaba que tenemos que ser un pueblo grande en nuestros valores de la cultura e identidad, a razón de prevalecer en el tiempo nuestro gesto permanente de libertad y creación, nuestra profunda defensa nacional en el pensamiento y los más altos valores ciudadanos. La Tacunga pensil de los Andes